Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa cuando veas el video, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Libra, con esta carta del ermitaño, muchos de ustedes van a estar encontrando a alguien que les dé una información que ustedes necesitan conocer. Aquí van a estar recibiendo una señal, una guía o una advertencia concreta sobre el camino que ustedes tienen que seguir. Alguien les va a estar diciendo por dónde es que tienen que seguir, qué es lo que tienen que hacer, cómo tiene que hacerlo. Y esta información le podría estar llegando por algún tipo de texto que estuviera leyendo, videos también, o alguien que le dé esta información. Aquí, Libra, vas a dejar de caminar a ciegas. Aquí el conocimiento que tú necesitas ya está disponible porque alguien, por supuesto, ya recorrió este camino y te va a mostrar cuáles son los pasos a seguir, por dónde tienes que ir. Es como una persona que te va a estar alumbrando el camino y te dice, es por aquí tienes que hacer las cosas. Acá la verdad se va a estar abriendo pasos y tú vas a estar viendo con claridad qué paso tienes que dar, cuál es el siguiente paso que necesitas dar y qué tienes que hacer para asegurar el camino y que todo vaya lo mejor posible para ustedes. Con respecto al hierofante, esta información que vas a estar recibiendo, pues acá viene de una fuente confiable. Esa información viene de posiblemente una persona mayor, una persona que está muy apegada a las costumbres, posiblemente muy pegado a lo tradicional. Esto es una fuente confiable de la que vas a recibir la información. Puede ser un consejero, puede ser una institución o alguien con experiencia, o incluso podría ser que la verdad o lo que tengas que hacer es seguir ciertas o determinadas reglas ya establecidas. También podría referirse a esto. Y el paje de espadas podría ser alguien espiándote, alguien mirando cada movimiento que tú realizas, pero en el contexto de esta lectura, pues me parece mucho más acertado de que eres tú buscando esa información, tú investigando. Acabas de estar pues informándote de todo lo que tienes que hacer. Tú estás en modo investigación, en modo curioso, analizando todas las cosas, haciendo preguntas, atando caos. Así que en combinación con estas dos cartas, pues esto más bien es que tú vas a estar encontrando esa información de una fuente confiable, pero porque vas a estar buscándola o deberías estar buscándola. Aquí la información que tú busques, pues definitivamente la vas a estar encontrando. Y el rey de espadas, pues acá el rey de espadas, vas a ver las cosas con muchísima claridad, vas a tener la mente totalmente alineada. Aquí no hay dudas, aquí no va a haber confusión. Aquí esa información que te va a llegar te va a clarificar absolutamente todo. Acá la investigación de este paje de espadas va a dar pues buenos frutos. Aquí vas a tener la certeza absoluta, el control mental completamente. Puede ser también que esta persona que te dé esa información sea como rey de espadas, que sea claro, que sea preciso, que no se deje guiar por las emociones. Y eso te lo va a estar transmitiendo, por supuesto, dándote la información, pero te lo va a estar transmitiendo y tú vas a tener absolutamente toda la claridad que tú necesitas para tomar cualquier decisión que tengas que tomar o para solucionar cualquier problema que tengas actualmente. Vamos a ver qué más viene acá para Libra. Vamos a ver qué más viene para Libra, por favor. Bastos. Esa era la otra carta que quería salir. Libra, con este 9 de bastos se ve que muchos de ustedes están al borde de rendirse, han pasado por un periodo de desgaste excesivo. Esta carta es la carta de que aún te mantienes de pie a pesar de todo, de todas las cosas que te han pasado. Y este 9 de bastos siempre lo comparo como la persona, ustedes han visto quizás la foto de la persona que está excavando, aquí está el diamante o el oro, lo que sea que esté buscando.
y tiene el pico y al borde de dar el otro golpe pues decide rendirse, se marcha y viene otro que venía detrás, le da un pico y encuentra la fortuna. Pues precisamente el 9 de bastos te está diciendo eso, no te rindas porque estás al borde de lograr lo que tú quieres, estás al borde de conseguir lo que tanto has anhelado, lo que por tanto tiempo te has esforzado, que has pasado trabajo, que has estado luchando, estás al borde de conseguirlo, Libra. Así que rendirse ahora no debería ser una opción, debes estar al límite porque esta carta precisamente es eso, estar al límite. Pero te instan precisamente a que no te rindas, a que aguantes un poquitico más porque el beneficio de toda esta espera va a estar a la vuelta de la esquina, es esperar un poco más. Y el as de espadas acá llega una fuerza directa poderosa. Aquí anuncia la llegada de triunfo, de victoria, de resolución de conflictos. Como te decía, esto es espera un poquito más. El as de espadas corta con cualquier dificultad que exista, con cualquier bloqueo que haya. Acá vas a estar teniendo resultados sobre lo que tú has estado esperando. El as de espadas garantiza esto. El as de espadas, la influencia de esta carta indica que los resultados van a imponerse, que vas a tener la claridad suficiente y la determinación y que todos los asuntos que te están complicando la vida, que actualmente estás ahí al borde de rendirte, todo eso se va a estar solucionando. Esta es una de las cartas que anuncia triunfo, que anuncia victoria y resolución de un conflicto. Este conflicto que tienes acá se va a estar resolviendo y por supuesto se va a estar resolviendo porque tú vas a estar recibiendo una información que necesitas, pero después de hacer las investigaciones necesarias vas a tener la claridad mental. Así que el as de espadas solamente está confirmando que sí, que esto que te preocupa, que esto que has estado luchando por eso, pues se va a resolver. Y la templanza, pues por supuesto, cuando todo esto se resuelve, aquí tu vida va a comenzar a fluir muchísimo mejor. Aquí las cosas fluyen, aquí las cosas empiezan a tomar su rumbo, a tomar una estabilidad, a ponerse en armonía. Aquí las cosas empiezan a funcionar como tienen que estar funcionando. La templanza nos está diciendo precisamente eso, que se logra un equilibrio, se armoniza cualquier situación por la que ustedes estén pasando y el as de espadas por supuesto es el que va a estar ayudando a que esto ocurra. Y el 7 de oros, acá el 7 de oros indica que tras eso hay una pausa obligatoria. Aquí algo queda en proceso, vas a tener que esperar resultados. Esto es un proceso que lleva paciencia, que lleva calma. Acá vas a ver cómo evoluciona lo que se sembró. No es un cierre inmediato, que vas a estar evaluando qué es lo que viene creciendo. Vas a estar en un periodo de espera. Vamos esperando para que los resultados pues se estén dando. Y la carta del juicio, pues ya definitivamente la carta del juicio es una decisión final. Es un renacer de la situación esta en la que estás viviendo. Aquí ya la carta del juicio te dice que aquí hay una segunda oportunidad, un renacimiento, un volver a comenzar, una nueva oportunidad de Dios, el creador, el universo, sea lo que sea que tú creas. Pide la ayuda porque aquí realmente hay disponible la energía de un renacimiento, de una nueva oportunidad. Esto es como resurgir literal de el resurgir del ave fénix. Aquí algo se resuelve por completo. Y hay una resolución, es lo mismo que te estaban diciendo acá las otras cartas. Esto viene a confirmarlo, aquí algo se resuelve y ustedes literalmente renacen. Vamos a ver acá con las cartas de Lenormand qué más viene acá para Libra. Pues bien, precisamente Libra, esto, bueno, y quedaba aquí en la base ¿cómo se llaman? Los peces. Vamos a verlo también. Aquí en Libra, evidentemente las cartas de Lenormand te están diciendo que aquí hay un periodo de confusión, un periodo de turbulencia, un periodo donde las cosas no están claras, donde hay conflictos, donde estás pasando trabajo, donde estás aguantando. Para ti las cosas aquí no se ven muy prometedoras, pero vas a recibir la clave, vas a recibir la información. Si la buscas, vas a recibir la información necesaria porque la llave
es la clave. Aquí tú vas a recibir la llave, la solución a este conflicto. Aquí tú vas a estar, alguien viene y te va a estar dando la solución a este conflicto o a esta situación turbulenta que tú no le ves la salida, pues aquí la llave sí te está diciendo que hay una solución. Y esa solución también implica los peces que estaban aquí en la parte de abajo del mazo. Y los peces significa ganancias económicas. Esta solución viene y viene con dinero. Así que si la dificultad es en cuestiones económicas, pues definitivamente aquí esto se va a estar resolviendo. Si tienes un negocio que no funciona bien hasta ahora, que tienes algunas dificultades, pues definitivamente aquí la clave va a ser cómo hacer funcionar esto. Si tienes problemas en tu trabajo, nada, te van a dar la solución de cómo hacer funcionar tu trabajo, pero definitivamente vas a encontrar la información de cómo hacerlo funcionar. Pero también hay cartas proactivas acá como el paje de espadas que te dice, sí, la vas a encontrar, te la van a decir, pero tienes que buscarla también. Tienes tú que hacer tu parte, tienes tú también que empoderarte y buscar también la solución. La solución llega, pero también hay que buscarla. No es quedarse sentado y esperar que nos caiga del cielo, ¿ok? Vamos ahora con el oráculo, un mensaje del oráculo de la sabiduría para Libra. Aquí sí vamos a sacar una sola carta, esta que salió acá. La hora de la siesta. Con la hora de la siesta, Libra, acá te están diciendo con esta carta que descanses, que hagas una pausa. Como decía este 7 de oros, que aquí tenías que tener paciencia, que las cosas se iban a resolver, pues la hora de la siesta viene precisamente a confirmar esto, a que tienes que hacer un descanso, tienes que tomarte un break y tienes simplemente que tratar de reposar o de pensar, tomarte un tiempo, porque a veces las soluciones a los conflictos no vienen por hacer más, viene por tomar unas pausas para poder pensar mucho mejor. Tómate una pausa para que puedas investigar lo que tienes que investigar, encontrar la información y actuar con muchísima claridad. Y Libra, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. A mí siempre todo se me resuelve. A mí siempre todo se me resuelve. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Libra.